trabajando con el tema de la pyme, de la promoción de la pequeña y microempresa, ¿no es así? Desde la década del 90, en realidad, empezamos con el tema de la industria del cuero y calzado. Cuando yo estaba en este sector, Sí, como presidente de la Cámara de Calzados, llegó un momento donde tuvimos que cerrar filas y hacer una marcha sin zapatos. Es decir, era industriales del cuero y calzado marchan por las calles de Lima sin zapatos, porque se quebró más de 8.000 empresas por la competencia desleal del ingreso del calzado, sobre todo asiático, con prácticas de dumping. La cosa no ha cambiado mucho desde entonces. Se dio una norma para ciertas partidas arancelarias en cuanto a, digamos, a defenderse del dumping, mas no significa que ha sido la solución que nosotros esperamos o que esperamos en el marco de la industria nacional. Así es. Ahora estamos con un nuevo gobierno. Y bueno, la expectativa es también, bastante grande, ¿no? Bueno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, recientemente instalado, en su primer mensaje a la nación, él ha dicho que quiere definitivamente impulsar una revolución social. Ha dicho que va a haber una revolución económica, que va a haber cambios. Incluso ha dicho mayor transparencia en el manejo de la información fiscal. Así es, y él ha firmado muchos compromisos con muchas organizaciones. Sí hay, desde mi punto de vista, un poco de preocupación. Y en todo caso diría, a veces son estos actos de campaña, porque una cosa es correr para ganarse los votos y otra cosa es dirigir los destinos, en este caso de los más de 31 millones de peruanos. Sí, bueno, y dentro de estos compromisos estuvo por ahí por Gamarra y firmó unos compromisos. 11 puntos, veía ahí, ¿no? 11 puntos. Sí. Entre ellos los podemos discutir un poquito, claro, ¿te parece? Sí, con todo gusto. Cumplir la ley de desarrollo productivo y crecimiento empresarial para garantizar la participación de la PYME. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que ese es un marco general. Y yo pienso que ahí puede trabajar desde el Ministerio de la Producción. Yo creo que puede articular con las fuerzas organizadas. Gamarra es el gran emporio, pero habría que mirar las otras grandes fuerzas organizadas que hay en el país, y creo que podemos sumar, no creo que existan mayores discrepancias, y poder lograrlo con voluntad de gobierno y ojalá con voluntad del Congreso también, porque ahí hay un gran problema si es que no logramos atender puentes sólidos. Hay un impasse por ahí que podría ser... Siempre sale un poquito esta vanidad de decir nosotros somos gran mayoría, bueno, son 73 parlamentarios de una de las bancadas, la bancada de Keiko, sí. Pero creo que nosotros los empresarios, y en este caso los programas de comunicación social serios, vamos a hacer el esfuerzo de tender estos puentes, como le decía hace un instante en el Congreso a uno de los representantes en el Parlamento. Hagamos el esfuerzo de hacer políticas de Estado. Sería importante. Porque si pensamos en el periodo de duración, ¿cuál es la historia que han dejado, digamos, por décadas los parlamentarios o algunos ministros? No digo todos, no, pero claro, la mayoría ha dejado mucho que decir dentro del Parlamento Nacional. Sí, efectivamente. Restablecer el programa de compras escolares con la producción de 20 millones de prendas que favorecerán a 4 millones de escolares y miles de trabajadores y empresarios. Es viable con voluntad política. En realidad, pensando que nace esto en Gamarra, su compromiso se firmó allí. Me decían inmediatamente los de la Asociación de Confecciones de Arequipa, y nosotros, me reuní hace 2 semanas con la Mesa de Confeccionistas de la Libertad, que también es una mesa interesante. Me decían, ¿y nosotros estaremos ahí? Y decía, bueno, aquí tenemos que pensar que el presidente es el presidente de todos los peruanos y que vamos a tener que justamente acercar las propuestas y las posibilidades competitivas para, ojalá, lograr que esto se cumpla. No vaya a suceder lo que en la década del gobierno Alejandro Toledo, con el decreto de urgencia 043, donde nos llamaron a Palacio de Gobierno con 5 ministros de Estado y nos dijeron 43 millones de soles destinados para confecciones y uniformes de la policía, calzados y pertrechos, y al final solo 8,5% fue proveedor la micro y pequeña empresa. El resto lo llevó la empresa grande. Y hay que recordar que usaron a la hora de elaborar el reglamento del proceso, aplicaron una palabrita en el tema de calzado, nada más para referirme, que decía calzado vulcanizado.
Y para ello solo habían 4 empresas grandes que tenían ese tipo de máquinas. Pero fíjate, a pesar que nosotros le demostramos con pruebas hechas en Citecal, que es el Centro de Innovación Tecnológica y el Calzado, que era competitivo un calzado cementado y aún más fuerte todavía que el vulcanizado, igual lo perdimos. No fuimos a la Contraloría, al Congreso de la República a denunciar en la Comisión de Fiscalización. Ahí ha quedado. Bueno, habría que advertir, digo, ¿no? Advertir para no caer en los mismos errores. Son cosas que suceden. Promover las exportaciones de gamarra a través de una promotora de gamarra en el exterior. Creo que en algunos momentos se dio... Sí, eso te iba a decir. Yo recuerdo que hace algunos años hubo alguna fuerza importante, empezaron a trabajar. Ahora, la fuerza del gamarrino, en realidad, con o sin Estado, ha salido a conquistar espacios en diferentes mercados en el mundo. Pero claro, si el Estado es capaz de articular esta hoja de ruta, donde recuerdo el presidente García nos dijo una vez en Palacio, dispongo el avión para que suban los empresarios de las pymes y vayan a las ferias. Pero eso fue un decir, fue un discurso. Y cuando nos sentamos con el hoy presidente de CONFIEP, Martín Pérez, ministro de Comercio Exterior, me acuerdo que le expusimos en su despacho y él dijo, vamos a ir evaluando. Y bueno, ahí quedó. ¿no? Entonces, ojalá que esto no quede ahí en buenas intenciones. Esperemos que se desarrolle. Que se lleve a la práctica. Así es. Promover la industrialización de las fibras naturales, entre ellas la cadena textil del algodón peruano y fibras de alpaca. Muy buena, esa es una intención fabulosa, repito, como voluntad, porque imagínate, en el Perú es uno de los primeros países, entre los 2 países más importantes del mundo en cuanto a algodón, su algodón pima, su algodón tanguis. El gran problema es cuando uno revisa desde el año 1960, 70, cuando se producía más de 200.000 hectáreas de algodón, hoy día no llegamos a 25.000 hectáreas de algodón. Entonces la gran pregunta, tenemos climas, tierras que pueden producir este algodón, pero ¿por qué no se produce? Entonces el gran problema es el gran lobby del importador, de la gran fuerza económica, que definitivamente va a debilitar esas posibilidades. Confiemos en lo que ha dicho el presidente. Hemos ido perdiendo terreno. Todavía estamos en el inicio, así que confiemos. Hay tiempo. Reducir el impuesto a la renta, creo que esta es una cosa importante, ¿no? Para las MIPES de gamarra que actualmente están desprotegidas. Bueno, ahí sí creo que es una especie de mucho entusiasmo, por decirlo menos, ¿no? Porque ahí ya estás hablando de una política nacional. ¿Se juega con las expectativas, usted cree? Sí, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Yo he señalado, con PYME, he señalado en su momento, a través del pronunciamiento número 04 que hicimos luego de escuchar el mensaje del presidente, y dijimos que el tema de la formalización, en realidad más del 70% en el Perú es informal, pasa por el sinceramiento tributario. Hay que recordar que hay muertos empresarialmente, es decir, sacaron el RUC a su nombre, les castigaron, las deudas se han vuelto impagables y hoy no pueden acceder a un nuevo RUC mientras no paguen, tampoco pueden ser sujetos de ahorrar su plata en un banco porque la SUNAT lo cobra. Entonces, aquí parte por un sinceramiento tributario, por eliminar algunas barreras en tramitología, por trabajar la ventanilla única vía las 1.850 municipalidades, aplicar el gobierno electrónico que existe desde la presidencia del Consejo de Ministros. Creo que habría que posiblemente evaluar y eliminar algunas normas antitécnicas, como por ejemplo detracciones, percepciones. O sea, me cobras a mí adelantado cuando yo recién voy a comprar mi materia prima, voy a fabricar, lo voy a dejar al crédito y vamos si me pagan en 30 días o en 60 días, o a veces no me pagan. Pero SUNAT, tu gobierno, ya me cobraste por adelantado. Entonces, esas políticas que se han ido aplicando no han ayudado a la formalización, al contrario, han hecho retroceder a los formales. Creado a su lado la SUNAFIL, y si siempre tienes fiscalizadores que te pisan los talones. Entonces, la formalidad parte por una revisión del sistema tributario y además de ello el tener la responsabilidad
de asignar recursos a aquel que empieza a formalizarse, como sucede en otros países. O sea, al que empieza a formalizarse no le das palo. Claro. Al revés, le das instrumentos de capacitación, de asistencia técnica y oportunidades de mercado. Inclusive hasta premios, ¿no? Hasta premios. Mira, el presidente Obama todos los años, en el mes de mayo, va a premiar en la semana de las pymes. Sí. Aquí celebramos el Día de la Pyme, allá lo celebran la Semana de las Pymes, y es el presidente el que realmente hace ese gesto de reconocimiento al valor que tiene esta fuerza empresarial. Fíjese, pues. Y se erradicará la competencia desleal para eliminar las malas prácticas chinas. Mira, ahí hay otro tema. Se ha discutido, se ha llevado a Indecopi el tema, por ejemplo, de las prácticas de dumping, de su evaluación, hasta de su conteo. Hay un problema de aforo físico, incluso en el mismo sistema aduanero. Es todo un tema de estas prácticas que son tan viejas, de mañas que utilizan cierta gente, y hay algunos malos funcionarios que se prestan al efecto corrupción. Aquí habría que partir por corregir este gran problema que está enquistado dentro de las instituciones del Estado, el gran cáncer de la corrupción. Entonces yo creo que no es muy fácil, más no digo que sea imposible, digo que hay que hacer un trabajo ciertamente de la mano. Acuérdese, Humberto, en el gobierno de Toledo se crea, por ejemplo, la Secretaría de Lucha contra el Contrabando desde el Ministerio de la Producción. Así es. Y peleamos con Jorge Mufarech cuando era parlamentario para que se dé un asiento a las pymes y justamente participen en esta hoja de estrategia para combatir la competencia desleal. Que yo conozca resultados al día de hoy, no los conozco. No. Sí, si es que alguien lo tiene, lo agradecería que me lo alcance. Pero sí, ese es un punto bastante álgido. Sí. Y por otro lado, y cerrando, se creará la Defensoría de las Pymes. Bueno, bienvenido sea. Nosotros en Compimep tenemos la Defensoría de las Pymes ya de hace algún tiempo trabajando, que somos sector privado, no somos juez y parte. Entonces nuestros abogados sí defienden, digamos, con análisis y conocimiento de causa. Por ejemplo, esa defensoría defenderá, por ejemplo, que nos paguen a los proveedores al Estado en el tiempo previsto, porque recuerde que un proveedor al Estado te exigen la carta de fiel cumplimiento, la carta fianza, ¿no es cierto? Te dan las normas, te dan el contrato y tienes que cumplir con la calidad y con los tiempos. De caso contrario te ejecutan, te castigan con la fianza que tienes entregado. Pero no sucede lo mismo a la hora de cobrar. Usted entrega sus productos y muchas veces han pasado 60 días, algunos casos 3 meses, algunos casos 6 meses. No es lo mismo. Y en ese contexto, ese señor, esa microempresa, esa pequeña empresa, sigue pagando la tasa de interés al banco, sigue pagando todas sus obligaciones. Entonces, la SUNAT no te dice, como no te ha pagado el Estado, yo te voy a esperar tranquilo para que me pagues cuando te paguen. No dice eso. ¿No? Ellos vienen y dicen, la norma dice, y te aplican la sanción. Entonces, esa parte creo que hay que revisarlo y trabajarlo con mucha responsabilidad. Así es. Y bueno, dentro de todo este tema, también viene el tema de los parques industriales, ¿no? Como el de Villa El Salvador. Delicado. Que ahora último ha sufrido bueno, se podría decir un atentado contra su su desarrollo. Contra su desarrollo formal y legal, porque fíjate, nosotros hemos estado desde el primer momento que sufrieron el problema que fue a inicio
de julio, justamente el 6 de julio cuando toman este tema. Exacto. Nosotros hemos estado días previos, hubo un primer intento de parte de la Municipalidad de Villa El Salvador, los empresarios lo desalojaron, pero luego pasó 6 días y ingresaron con un contingente, algunos dicen que era más de 200, yo no he estado allí, más de 200 personas de mal vivir, con armas de fuego, con armas punzocortante. Lo curioso ahí que ingresaban también un poco más de 100 policías de asalto, es decir, de comando, de fuerza, con tanques, con patrulleros, a tomar el terreno, que son cerca de 10.000 metros, destinado para un centro de desarrollo tecnológico y comercial que tiene el proyectado del parque industrial. Claro, que estaba destinado. Está destinado para eso, por ley. Lo curioso es que existe una ley donde se dice textualmente que este terreno se revierta a bienes nacionales y con nombre propio dice, y regrese a la PEMIDES para el desarrollo tecnológico y comercial del parque industrial. Entonces, en vista de que Jaime Sea, siendo alcalde de Villa El Salvador, firma un contrato con el grupo de Plaza Vea, en ese entonces a 3 soles metro cuadrado por una concesión de 20 años, esto empieza, digamos, a generarse un problema y va al lado judicial, va al Congreso también. Este terreno está en el Tribunal Constitucional en curso, está en proceso legal. Sí. Pero ¿qué pasa? El señor alcalde actual de Villa El Salvador, el señor Guido Íñigo, no ha respetado al debido proceso, no ha respetado a la ley existente, porque mientras el Tribunal Constitucional no decrete, la ley es vigente. Así es. Y el proceso está en curso. Entonces no ha respetado en ninguno de los dos casos. ¿Y qué hace conjugando una fuerza policial donde también hay responsabilidad y debe explicar el responsable de la Policía Nacional, claro, con el accionar conjunto de gente de mal vivir, de la mano, tomando una propiedad en litigio y incorporando obviamente toda una maquinaria? Nosotros hemos filmado, nos hemos remitido al lugar de los hechos y hemos encontrado tanqueta de la Policía Nacional resguardando, patrulleros resguardando y gente al interior trabajando. Esto no puede continuar en el país. Sí, pues, si no se respeta al debido proceso, las autoridades no respetan, yo creo que estamos definitivamente por mal camino. Pero este es un tema que se hace reiterativo de repente en la Municipalidad de La Victoria, como la Municipalidad de Villa El Salvador, como la Municipalidad de otros sitios donde no se apoya a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Ahí la gran pregunta. El principal aportante es las empresas. Exacto. Y a tu principal aportante le castigas. Exacto. Le das la espalda, no le tratas de frente, no le das la mano. La gran pregunta es, ¿qué intereses hay? En este caso de Villa El Salvador, obviamente son suposiciones, no estoy afirmando, claro, pero bueno, el alcalde dice, si el contrato de Jaime Sea era por 350.000 soles anuales, hoy vamos a cobrar 1 millón de soles anual. Y dice, la municipalidad va a percibir un porcentaje si es que venden más de 40 millones de soles al año. Pero ¿dónde? O sea, ¿hay un acuerdo de consejo? ¿Hay un documento de transparencia para decir cuáles han sido las decisiones hablando de la negociación, claro, que de por sí está obviamente violando el proceso legal, pero hablemos de la negociación? Entonces no hay transparencia, y si no existe transparencia, entonces se juega a la especulación y decir, oye, ¿qué hay debajo de la mesa? Porque ciertamente
el interés de defenderlo y de la forma, digamos, irresponsable de actuar, cualquiera puede decir, acá hay un billete fuerte bajo la mesa. Y que es lo mismo que sucede en varias otras municipalidades, no puedo decir de todas, pero varias otras. Se presta para... Hemos encontrado en algún lugar, por ejemplo, estamos trabajando digamos, toda la documentación legal, donde hay en una municipalidad habrían cobrado más de 1.200.000 soles, funcionario de la municipalidad con el cuento de un parque industrial. Y esto queremos dejar claro a los televidentes. Caminemos con las cosas legales, hermano. O sea, no nos dejemos llevar con los cuentos o con que yo puedo, que yo quiero. Actuemos con documentos, hermano. Nosotros estamos tras de un gran proyecto en Ancón, que son 1.338 hectáreas. Exacto, eso es lo que nosotros no somos dueños, nosotros estamos gestionando. Y esta gestión está demorando tanto por voluntad política. Han pasado a Proinversión para que Proinversión convoque a una licitación internacional. Y en Lima Norte hay 18.000 industrias formales. Nosotros lo tenemos mapeado legalmente con información oficial de la SUNAT. Sabemos cuántas industrias hay de confecciones, de madera y muebles, de metalmecánica, de calzado. Y hemos alcanzado toda esta información al ministro saliente, a Piero Gersi, pero no les importaba nada. Se trajeron los consultores de diferentes países, menos a los consultores peruanos, menos a los dirigentes para poder abordar el tema. Este es un problema que ojalá el gobierno del doctor Pedro Pablo Kuczynski lo asuma con seriedad. Ojalá, ¿no? Por lo menos son las esperanzas digamos, y el optimismo con la que estamos trabajando. Por supuesto, me imagino, ¿no? Por otro lado, también sabemos que usted también está viendo el tema de bosques y la tala ¿no? Ilegal de árboles. Sí, Compimén vio por conveniente de apostar por el tema de la economía verde. Y entonces, en nuestro congreso empresarial realizado en el mes de mayo de este año en Loreto, encontramos la información que el gobierno regional lanzaba para concesionar 500.000 hectáreas de bosques. Lo que quiero es precisar lo siguiente. Nosotros postulamos por 5.000 hectáreas, el gobierno regional vendió 125 bases, 35 pertenece a las empresas coreanas, y lo cierto es que nosotros, 2 días antes de presentar las propuestas para la concesión, detectamos que la factura que nos entregaron era ilegal. Nos habían entregado una factura que no sirve para la SUNAT, porque esta factura ha sido impresa en el 2011. Fíjese. Y en segundo lugar, en esta factura consignan una dirección donde hemos ido a corroborar y vive una familia humilde que no tiene ni energía eléctrica ni agua. Y consignan como dirección de la oficina del gobierno regional, que convoca al proceso de entrega de concesión de bosques en la Amazonía. Entonces nosotros nos hemos detenido y estamos yendo ahora por la vía legal, sin que eso quite nuestro gran proyecto de impulsar el manejo de bosques, la tala de árboles legal y con tecnología, porque si no cuidamos nuestra Amazonía peruana, Humberto, no, definitivamente. Yo creo que de aquí a algunos años vamos a tener serios problemas. El tema ecológico es un tema recurrente ahorita en nuestro... Así es. Y bueno, por último, ¿cómo van las expectativas? Sé que viene el Congreso, ¿cómo están yendo por ahí? Estamos, adelanto, en todo caso la primicia aquí en tu programa, en un promedio de 30 días se va a instalar la Mesa Metropolitana para el Desarrollo Económico y Tecnológico. Entonces estamos reuniéndonos con los congresistas de las diferentes tiendas políticas, diciéndole que no es de un partido, desarrollo económico y tecnológico nos interesa a todos los ciudadanos. Perfecto. Aquí van a participar universidades, van a participar institutos tecnológicos, CERPROS, gremios empresariales, de seguro que va a estar el conglomerado de Gamarra representado. Ojalá. Algunas municipalidades, hemos tenido una reunión con la gente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, están interesados en el tema, así que pronto daremos los detalles y ojalá nos los permitas sustentar y ampliar aquí en tu programa. Definitivamente, cuando usted crea conveniente. Bueno, amigos, estamos con el presidente de Compimén.